después de ese evento volví a Buenos Aires. Creo que ese fue un gran año, ese fue el año bisagra que, bueno, que realmente me motivó, en el que empecé a creer en mí, en que podía realmente cambiar de profesión. Y después ese año le voy a contar algunas cosas que pasaron que también me transformaron, y ahí fue donde creo que realmente pude avanzar. En ese año, en ese mismo año, llego a Buenos Aires, esto en abril, había sido la presentación. Había aplicado aquella beca, que había contado, la beca para estudiar en Nueva York. Durante 6 meses podías hacer un cuatrimestre allá en Estados Unidos, las materias las estudiabas, las aprobabas y después contaban para el currículum acá en Argentina. Eran 4 meses de curso, podía estar 6 meses, así que iba a tener un par de meses más de vacaciones, tenía la oportunidad de ir a Nueva York, no conocía Nueva York, me parecía fantástico. En abril vuelvo a Buenos Aires de este evento. En mayo, los primeros días de mayo, me llega otro mail que me dice: bienvenido a la Universidad de Nueva York. Y yo, bueno, este es mi año. Estaba feliz, bueno, me habían aceptado la beca, había ganado la beca, así que a partir de agosto podía ir a Nueva York a estudiar un cuatrimestre allá. La verdad que estaba en contra, Elisante estaba feliz con eso, estaba súper feliz porque tenía la oportunidad en mi vida de vivir en Estados Unidos, algo que de chico quería hacer. Bueno, mayo a agosto tuve tiempo para prepararme, no renuncié a mi trabajo, me tomé 6 meses de licencia sin goce de sueldo, no hubo problema, ya lo tenía conversado y me fui nomás para Nueva York. La verdad que la experiencia de Nueva York tuvo un montón de cosas fantásticas. Tuve la oportunidad de conocer casi toda la ciudad porque tuve unos cuantos meses estando ahí. Quizá de turista no llegas a conocer todos los lugares, pero me metí por todos los rincones de la ciudad. Y hay un par de experiencias interesantes que me dejó, que creo que es lo que resumiría como lo mejor, porque da para mucho. Y a nivel personal creo que fue donde viví, porque me fui a vivir al barrio negro de Harlem. Claro, Nueva York es una ciudad carísima. Yo la verdad que no tenía tanta plata, iba a estar 6 meses sin trabajar. Tenía algunos ahorros, pero tenía unos cuantos ahorros, pero para lo que es Nueva York es la ciudad donde te puedes gastar tus ahorros muy rápido. Entonces los departamentos en el centro, cerca de donde estaba la facultad, eran bastante caros. Entonces busqué alguna alternativa que fuera un poco más lejos, y tenía una amiga de una amiga que tenía un departamento, había alquilado un departamento en Harlem y tenía 2 habitaciones y quería alquilar una para compartir el departamento. Me acuerdo que fui a ver el departamento, me pareció fantástico el departamento, re lindo, re grande, renovado. Y claro, estaba un poco alejado, pero valía la mitad de lo que eran los departamentos en el centro de la ciudad y cerca de la facultad, que era el campus, era donde todo el mundo quería vivir, cerquita de la facultad. Y yo estaba a unos 30 minutos, capaz que eran menos, porque están los trenes expreso en Nueva York que te dejan, capaz que en 20 minutos estaba en la facultad. Entonces era una distancia, para mí era una distancia corta. Me mudé a Harlem nomás, y la verdad que eso fue una experiencia completamente distinta a lo que había hecho en mi vida. Era en el barrio completamente negro, y me hice amigo de mis vecinos, empezamos a hablar, me empezaron a dar música para escuchar. Bueno, siempre seguí conectando a través de la música. Me acuerdo que a veces me invitaban a las iglesias, estaban los gospel, las iglesias que cantaban con esas voces espectaculares que se ven en las películas, eso pasaba en la realidad. Iba a una iglesia de barrio, entre ellos se conocían, pero la verdad que las voces eran fantásticas, me hacía sentir muy bien. En general no iban muchos blancos a ese tipo de iglesias, entonces a mí que me habían invitado y me llevaron era como no sé, realmente me trataban muy bien. A veces me invitaban a comer y tenían el almuerzo con lo que le llamaban soul food, un almuerzo con música, y habían quizá tocando un saxofón, te traían, en vez de pan te traían torta de naranja. Era una experiencia completamente distinta a lo que había vivido. Yo al principio estaba un poco con miedo, prejuicioso, de que capaz que iba, cuando llegaba la noche de la facultad, veía un grupito así de chicos en una esquina y decía, bueno, una pandilla, y van a pedir $10 o van a cuchillar. No, nada que ver. La verdad que era todo muy tranquilo en el barrio. Alguna que otra vez vi alguno con un equipo de audio en un radiograbador escuchando música, por más que ya en esa época existía el iPhone, como en las películas viejas seguía viendo alguno escuchando música con un equipo de música en el hombro. Y la verdad que eso me transformó, me abrió a la diversidad, querer conocer gente, culturas, y fue algo que fue realmente transformador, completamente distinto de lo que había vivido en mi vida. Y a nivel académico, de la facultad, que no me olvido de la facultad, que también había ido para estudiar, tuve la oportunidad de trabajar en muchos proyectos interesantes, pero uno que realmente me transformó y que también ese fue otro momento clave, es un curso que hice que se llamaba Liderazgo Auténtico. Es un curso que se daba en Harvard y se había empezado a dar en la Universidad de Nueva York. Para mí era un curso súper prestigioso y había tenido la oportunidad de hacer ese curso, había quedado en la lista para tomar ese curso. Y hay un libro que se llamaba Norte Verdadero, que era encontrar tu norte en la vida, tu propósito de vida. Ese era el tema central del curso. Y me acuerdo en los momentos que estábamos descubriendo el propósito, que nos dividían en pequeños grupos y nos hacían reflexionar sobre cuál era nuestro propósito de vida. Me acuerdo que esa semana que había estado haciendo las tareas me costaba un montón lograr expresarlo y lograr darle una frase a que cuál era mi propósito realmente de vida. Yo todavía estaba, que bueno, recursos humanos, pero ¿qué quería hacer realmente? Y en un momento me acuerdo que
a través de las preguntas que me hacían mis compañeros, en un momento me hizo el clic y yo digo, bueno, yo quiero crecer yo, quiero superarme y ayudar a otras personas a superarse. Eso me acuerdo que fue lo que escribí en el momento, que es bastante cercano a mi propósito de hoy, que es, bueno, aprender lo más que puedo y volcar eso a las personas para realmente transformar vidas, ayudar a las personas a explotar al máximo su potencial ilimitado. Y eso fue un borrador de lo que escribí. Me acuerdo que en ese momento hice clic y dije, wow, esto es lo que quiero hacer. Y ahí pasó algo también interesante, que empecé a hablar con mis compañeros. Mis compañeros eran más jóvenes que yo en ese momento y tenían 23 o 24 años, con esa edad ya están a veces haciendo y hasta terminando un máster en los Estados Unidos. Me acuerdo que todo el mundo me estaba hablando y me decía, sí, porque yo tengo esta app de mi celular, yo tengo, mirá, mi negocio, empecé mi emprendimiento, mi startup, todos tenían algún emprendimiento, todos tenían algo, una aplicación de celular, todos estaban haciendo algo independiente y capaz que estaban trabajando mientras estaban en la clase y capaz que ahí ya me decía, mirá, hoy gané tanta plata y casi sin hacer nada. Y ahí los empecé a ver y yo digo, wow, yo quiero eso. Claro, yo nunca había tenido la oportunidad de tener un modelo de referencia de eso. Mi familia era trabajadora, como decía, era muy trabajadora, pero siempre de trabajar para otros. Yo ya ahí, sin querer, había estado ahí. Nunca me había cuestionado la posibilidad de que quería emprender. No era una opción porque la descarté completamente, porque era como... estaba fuera de mi modelo mental, era como el pez en el agua. No se pregunta qué es el agua y qué hay fuera del agua. Para mí eso era todo. Y recién después de tener una experiencia así de diferente, empecé a ver que eso era lo que yo quería. Bueno, volví de Buenos Aires, de Nueva York, volví a Buenos Aires súper motivado, quería emprender y quería hacer algo que ayude a las personas a superarse. Lo iba a hacer por mi cuenta y ya no dependía de que si me daban un trabajo, ¿no? Sino que lo iba a hacer yo mismo. No sabía cómo, pero sabía que de alguna forma lo iba a hacer.